Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Rápidamente comienzo con las noticias. La periodista Iris Mendieta platica con el diputado Luis Cruz de Libre. A propósito, le habla de las impugnaciones que se presentaron ante el CNE. Iris. Así es, muchas gracias, Ramón. Me acompaña el diputado José Luis Cruz. Diputado, ¿a ustedes cómo les ha afectado las impugnaciones de las elecciones del mes de marzo pasado? Mire, yo soy abogado y también presenté varios escritos de impugnación ante el Consejo Electoral. Hace unas horas estuve en el Consejo Electoral revisando básicamente la tabla de avisos en la cual hay notificados unos 40 expedientes. Quiero denunciar con fuerza y con vehemencia que el Consejo Nacional Electoral se está prestando para la picardía y el fraude en las últimas elecciones. Mire, de unos 40 expedientes que pudimos observar, unos 38 fueron declarados sin lugar y apenas 2 declarados con lugar. Y le digo algo, la motivación en la resolución de estos expedientes del Consejo Electoral es la misma. O sea, solo le dieron copy-paste, pegaron la misma motivación en todos los expedientes. Esto deja claro que lo que ellos quieren es apadrinar la corrupción electoral de las últimas elecciones. Hoy, varios abogados vamos a presentar el recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral para que revierta las decisiones corruptas del Consejo Nacional Electoral. Quedó mentirosa la presidenta del Consejo al decir que iban a revisar acta por acta. Mire, le digo algo, están violentando el principio constitucional del derecho a la petición. Se pidió algo, se pidió la revisión de actas, la revisión de votos, y están diciendo que declaran sin lugar porque el ciudadano, porque el denunciante no presenta las pruebas de corrupción. Óigame, si las pruebas están en las maletas electorales, ahí están, hay que abrirlas para que se pueda comprobar en efecto el monstruoso fraude que hubo en las últimas elecciones. ¿Cuántas actas fueron impugnadas? Bueno, solo su servidor impugnó 125 actas, pero yo le digo, yo ayer vi ahí escritos que pusieron alcaldes, diputados, incluso presidenciables, que ahí están declarados sin lugar, insisto, la mayoría de las impugnaciones de forma corrupta y violentando la ley, el Consejo Electoral declaró sin lugar, apañando el fraude y la corrupción en las últimas elecciones. Gracias al diputado José Luis Rivera sobre este tema de las impugnaciones que se les han presentado para en el pasado mes de las elecciones primarias del país. Regresamos, Ramón, al Día Político. Bien, gracias Iris por este reporte. Quiero saludar a dos distinguidos invitados, a don Alfonso Díaz Narváez, presidente de Unificación Democrática, y a Jan Cyrus Majano, que es secretario también de Asuntos Electorales del partido Vamos. Ambos caballeros, ¿cómo están? Comienzo con usted, Alfonso. Buenas tardes. Saludos, Ramón, a la distancia, y un placer compartir con Jan de Vamos. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para hablar un poco de temas y asuntos políticos. ¿Cómo está, Jan? Muy bien, Ramón. Gracias por la invitación. Un gusto también compartir con Narváez, verlo por las redes sociales, y un gusto compartir con usted y con el pueblo hondureño también. La pregunta que tengo aquí en Día Político es, ¿por qué los partidos emergentes no quieren reformas electorales y que nos vayamos a las elecciones generales con la actual ley? Comienzo con usted, Jan. Fíjese que qué curioso, el partido Vamos desde el 2016, 2017, 2018 ha sido un abanderado de las reformas electorales. El partido Vamos ha propuesto, cuando la bancada de diputados propuso en el 2017 en el tema de las credenciales y todo, pero en la actualidad vemos no participar en las reformas electorales que plantean algunos partidos. ¿Por qué? Porque a estas alturas, a 30 días del llamamiento a elecciones, de la convocatoria, y a un poco más de 6 meses para las elecciones generales, aprobar reformas electorales más bien crearían dudas y serias dudas sobre el proceso electoral.
en vez de fortalecer la democracia nuestra, creo que más bien debilitarían la reforma electoral. En este momento participar, el partido Vamos no participaría, pero si vemos y creemos que se debe preparar para reformas electorales que sean reales e integrales con miras a próximos procesos electorales, y reformas no cosméticas, no reformas que solo vengan a aparentar algo, sino reformas, como podemos hablar de la segunda vuelta electoral, de la ciudadanización de las mesas, del voto electrónico, de ese tipo de reformas y de ese calibre de reformas. Sí. Con todo gusto estamos en la disponibilidad de poder participar y con miras a próximos procesos electorales. Ahí están diciendo que lo que quieren es cuidar las zanahorias, es decir, que no se toque el tema de credenciales ni el tema de la deuda política. ¿Es eso lo que realmente ustedes están peleando, tener presencia en las elecciones generales, en las mesas electorales y también a los recursos de la deuda política, Alfonso? Bueno, lo de los recursos es un tema importante, Ramón, y vayamos a las primarias. ¿Qué pasó en las primarias? Al principio se especulaba de que probablemente el proceso interno iba a costar entre 1.200 y 1.500 millones de lempiras. Dividirlo entre 3, son 500 millones de lempiras para cada partido político que se invirtió directamente en política. Ajá. Aparte de eso, súmele la deuda política directa por cada partido de los grandes, que es entre 50 y 70 millones, son como 570 millones cada uno que reciben de fortalecimiento institucional y directamente. Y en contraparte, los partidos alternativos apenas reciben entre 5 y 8 millones dependiendo de la votación que saque cada uno. Entonces miramos una desigualdad a todas luces. O sea, ¿cómo no van a querer mantener los partidos tradicionales el status quo y afectando a los demás? Nosotros lo único que manifestamos en su debido momento en el tema meramente de los recursos es que se diera la oportunidad de poder fortalecer la democracia a través de fortalecer los partidos políticos, pero que no se mandara un falso discurso, que los partidos grandes iban a aumentar el presupuesto para ellos en decremento de que los partidos pequeños a quien se les iba a quitar. Entonces ya estamos hablando de procesos de participación en desigualdad de condiciones, porque los partidos grandes se aumentan recursos y a los demás partidos les quitan recursos. Entonces yo creo que esas son como las paradojas. Eso, y en el tema de la mesa electoral hay que recordar, Ramón, que estamos en un sistema de defensa del voto. ¿Cómo se defiende el defensa del voto? Teniendo un representante de la mesa electoral. Por ejemplo, usted miró todos los actos de corrupción que hubo en mesa electoral ahorita. El formato que se plantea para elecciones generales es un formato de las elecciones internas, donde solo están los 3 partidos tradicionales y suman 2 partidos más. Entonces, ¿quién va a defender el voto de los diputados de nosotros? ¿Quién va a defender el voto de los alcaldes de nosotros? Y es por eso que nosotros en tiempo y forma propusimos o ciudadanización de la mesa, o voto electrónico, o cualquier otra alternativa que pueda garantizar la participación en igualdad de condiciones, porque aquí lo que se ha utilizado la ley, Ramón, es para sacar ventaja unos partidos con respecto a otros. Ahora, entonces, sí. Ahora yo les pregunto, y contéstame antes de la pausa, por favor, cada uno en 30 segundos. ¿Cuáles son los peligros que tiene para ustedes una reforma electoral? Bueno, en temas democráticos, el principal peligro, Ramón, es que se hizo todo al revés. Por ejemplo, antes de haber comenzado el proceso electoral, que comenzó con las elecciones internas, las reglas tuvieron que estar claras, porque no podemos estar en pleno ya proceso electoral y cambiando reglas. Pasó ya las elecciones internas, estamos próximos al tema de las alianzas, estamos próximos también a la inscripción de planilla y no podemos estar a estas alturas cambiando y trastocando, porque en algunos, los que tienen mayor peso en el Congreso Nacional pueden aplicar medidas que les pueden beneficiar a ellos y perjudicar a otros. Jan. Sí, es que las reformas electorales no es a matacaballos que deben de hacer. Las reformas electorales deben de estar estudiadas profundamente. Imagínense, solo para el Código Penal, por un ejemplo, para poner el Código Penal se estuvo más de 2 años. No podemos venir una ley tan importante para la democracia del país y para la estabilidad del país, que es tan frágil y tan débil es, como lo es la ley electoral, poderla aprobar en 6 meses, en menos de 6 meses aplicarla. Entonces sí realmente generaría muchas dudas, la democracia estaría realmente en mucho peligro. Perfecto. Voy a la pausa y sigo platicando con ustedes aquí en Día Político. Los partidos mayoritarios insisten que tiene que existir o permanecer en las mesas electorales 5 representantes. Ellos forzosamente, Liberal, Nacional y Libre, y 2 al azar que se va a tomar. ¿Ustedes cómo lo ven como partidos emergentes, Jan? Sí, mire que es curioso lo que ellos mencionan.
porque ahorita en las internas pudimos ver claro ejemplo de lo que podría pasar. Impugnaciones entre ellos mismos, y ni entre ellos mismos se confían, no digamos ya en un proceso general. Realmente se necesita la veeduría, se necesita la auditoría, se necesita la ciudadanización de las mesas, totalmente de acuerdo que se necesita, pero necesitamos como partidos políticos nosotros cuidar nuestros votos. El partido vamos desde el principio, cuando no se va a utilizar una credencial se regresa. Se propuso como proyecto de ley en el Congreso Nacional, nuestro coordinador era diputado, cuando fue diputado Augusto Cruz Sánchez propuso eso, que la credencial que no utilizara se regresara. De hecho, el partido Vamos regresó más del 50% de sus credenciales, reconocido hasta por el documento de la OEA. Sí. Entonces, en ese sentido, aspirar a la transparencia. Pero, ¿cómo vamos a aspirar a la transparencia? Estando representados, viendo que nuestros votos se cuiden. Un voto por un voto se pierde. Ahora, dicen que los partidos emergentes se preocupan más por el dinero de la deuda política y por el dinero que puede dejar la venta de credenciales. ¿Ustedes cómo lo perciben o cómo ven esta afirmación de algunos sectores políticos del país, Alfonso? Fíjense que yo creo que es un comentario injusto, y principalmente porque el tema de credenciales es responsabilidad de todos, Ramón. Y vuelvo a citar un ejemplo. Sí. Miremos qué pasó ahorita en las elecciones internas. ¿Qué pasó ahorita en las elecciones internas? Tráfico de credenciales, manipulación en la mesa electoral. Entonces, ¿significa que no hubo venta de credenciales en las elecciones internas ahorita recién pasadas? O vámonos mucho más atrás. ¿Por qué en las elecciones pasadas del 2017 el Partido Liberal no tenía todas las actas de cierre de todas las mesas electorales? ¿Y por qué Libre no tenía todas las actas de cierre al final del proceso? Porque la venta de credenciales es un cáncer del proceso. Lo que pasa es que se ha querido maquillar solo relacionando a los partidos alternativos, los partidos pequeños, pero es un problema del sistema. Nosotros en su tiempo, en tiempo y forma, propusimos de que se quitara el tema de la credencial. También estamos de acuerdo que se pusiera nombre a la credencial en su defecto, si no querían quitar la credencial, pero al final, Ramón, a nosotros los utilizan en el discurso, porque quien tiene la decisión son los partidos tradicionales, porque tienen mayoría en el Congreso Nacional, y al final van a aprobar lo que les convenga. Sí. Y repito, ¿por qué no quitan el tema de credencial? Porque en alguna medida les beneficia, y miremos lo que pasó en las elecciones internas. Pero en el discurso, en la retórica que le venden a la sociedad hondureña, culpan a los partidos pequeños. Y es que acaso la UD estuvo en las elecciones primarias ahorita, y no hubo una gran sinnúmero de casos de corrupción, de venta de credenciales y manipulación en la mesa. Entonces, yo creo que aquí es donde hay que ser bien acuciosos y entender bien la retórica que quieren mandar los sectores políticos que tienen mayor control. Aquí los han utilizado nosotros en el discurso, pero al final los partidos grandes están peleando por el status quo y que el tema de la credencial no desaparezca, porque en alguna medida les beneficia. Y más que están planteando que para las elecciones generales van a ser ellos, solo ellos, los que van a cuidar la mesa. Nosotros lo que sí entendemos es que no es funcional que estén 28, porque hay que recordar que según la ley tiene que haber un propietario y un suplente por cada partido en la mesa. Hoy vemos 14 partidos políticos, serían 14 propietarios y 14 suplentes. Eso es ilógico. Personas. Entendemos eso, pero... pero ¿y qué alternativa dan? ¿Y qué alternativa no, entonces puede dar? Nosotros propusimos el voto electrónico. Nosotros propusimos la civilización de la mesa o cualquier otra metodología creativa, pero el asunto, Ramón, que nunca hubo voluntad política. Entonces, ¿ustedes creen que... Disculpe. ¿Ustedes creen entonces que es mucho tener en una MER 28 personas? Es decir, 14 y 14. ¿Ya? Como lo dice Alfonso. Es que 14 y 14 propietarios y 14 suplentes, parece que pudieran ser muchos, pero en este caso más pudiera ser bueno también. Ajá. Habrían más ojos para ver, para observar que el proceso sea transparente y limpio. Porque permítame, Jan, pero ¿quién garantiza? Jan, permítame. Jan, pero ¿quién garantiza que esos 28 personas que van a estar en las mesas pertenecen a los partidos emergentes? ¿Quién puede? Aquí nadie descarta que sean de los partidos tradicionales que hayan comprado credenciales, como se ha denunciado siempre, Jan. Ramón, y disculpe, Jan, solo quiero plantear algo para que no quede como a medias, porque cuando las cosas quedan a medias quedan mal entendidas. Propusimos 3 puntos ahorita. 14 propietarios y 14 suplentes ya no es funcional. Usted dijo cómo se puede asegurar de que los representantes de los partidos pequeños sean los representantes, pero también está el otro punto. ¿Cómo podemos asegurar de que solo los partidos grandes que quieren estar en la mesa electoral van a ser transparentes y que deben mostrar en las elecciones internas de que no es transparente? Entonces, como ya están los 3 puntos,
¿Cuál era lo más lógico, Ramón? Que aplicáramos en realidad otra medida o que cambiáramos el sistema. No podemos estar bajo el formato de las credenciales. Y ojo, y aquí es donde está la manipulación de la narrativa, porque nosotros lo propusimos con tiempo, pero nosotros no tenemos mayoría en el Congreso. Bueno, y quiero terminar con esto. ¿Y qué es lo que pasó? Vinieron los partidos tradicionales y manipularon la narrativa de la sociedad y le dijeron que los partidos pequeños somos los culpables. Ajá, y con esta excusa, en alguna medida están manteniendo el status quo, porque al final la credencial se mantiene y los partidos que han comprado las credenciales, que son los que manipulan la mesa electoral, son los que van a controlar el sistema en las elecciones generales, porque yo nunca he escuchado una denuncia a alguien de la UD, a alguien de Vamos, a alguien de la ADC, a alguien del Pino, que ha manipulado los resultados en la mesa electoral. Ahora, nunca había una... Mire lo que propone Alfonso Díaz Narváez, sustituir las credenciales por un mecanismo, podría ser electrónico, como el voto electrónico, como él lo está proponiendo. ¿Usted cree que es lo justo cuando estamos a pocos meses para las generales, Jan? Yo considero que a estas alturas no sería aplicable ya, eso es demasiado matacaballo y generaría demasiada duda, pero realmente todo lo que venga a fortalecer la democracia es bienvenido. Creo que eso es una gran opción. El voto electrónico para el país debe prepararse con tiempo para que pueda rendir los frutos. Esa es una gran medida y no solo ha sido una propuesta, de todos los partidos. Con Alfonso hemos estado en varias reuniones con otros partidos de forma unilateral, de forma bilateral, multilateral. De todas formas, hemos estado participando en alguna medida en el proceso de reformas electorales. Hemos entregado notas como partido individualmente en el Congreso Nacional. Hemos participado en la Comisión de Asuntos Electorales en este tema. Entonces no es que no se ha hecho el trabajo ni que no, sino que ya a estas alturas es difícil participar y generar confianza, que es lo que tanto afecta a nuestro país. Aquí vivimos en una permanente desconfianza por la misma situación que nos han arrastrado este tipo de políticos que quieren hacer todo a última hora. Ahora, pudiendo planificar, como le digo, desde el 2016 el Partido Vamos viene haciendo una serie de propuestas, desde su generación de las mesas, devolución de credenciales, todo eso, desde el 2016, 2017, 2018, 2019, a principios del 2020 incluso, estuvimos en reuniones y a estas alturas que vengan a decir vamos a aprobar, entonces ya eso genera un poco de suspicacia para la población y para uno mismo que está en los partidos políticos. Perfecto. Que no entendemos qué es lo que pretenden realmente. Bueno. Ramón, solo 30 segundos por el tiempo, por favor. Mire, ya apoyo y estoy igualmente, creo que es lo correcto lo que planteó Jan. Yo lo que planteé anteriormente es lo que se propuso en tiempo y forma. El asunto es que nunca se tomó, es más, estuvimos 2 años y ni se tomó en cuenta para nada lo que aportamos los otros sectores y al final fue una negociación entre los partidos grandes que aprobaron lo que quisieron. ¿Qué pasa ahora? Y por eso empecé con eso. Estamos ya en el proceso electoral. El proceso electoral comenzó con las elecciones internas. Correcto. Estamos próximos a que se vencen las alianzas, estamos próximos a la inscripción de planilla. Ya en este momento, donde ya hay una competencia política, es conveniente impulsar reformas que más bien lo único que puedan hacer cortinas de humo para beneficiar a algunos sectores. Entonces, ahí es lo contradictorio. Perfecto. Porque esto no es de un tiempo corto. Pues esto hay que analizarlo, debatirlo y que la sociedad sea parte de todo eso. Bien, gracias Jan Majano, gracias Alfonso Díaz, muy amable por participar en el Día Político de TSI. Voy a la pausa. Mire, ¿cuáles son los hallazgos que la Red por la Equidad Democrática de Honduras ha encontrado en los últimos procesos electorales, principalmente del primario? Estoy con Wilfredo Cervantes, él es el director ejecutivo Cáritas de Honduras. ¿Cómo está, don Wilfredo? Le saluda aquí en Día Político. Buenas tardes. Deme, por favor, un resumen de esto que encontraron en las elecciones primarias. Bueno, muy buenas tardes al público en general y a ustedes también en cabina. Nosotros como miembros de la Red para la Equidad Democrática en Honduras, hicimos un ejercicio de observación y monitoreo de las elecciones primarias, basado en varios componentes, en un componente que tiene que ver con el desempeño institucional de los órganos electorales, otro componente sobre la conflictividad y violencia política, el clientelismo y compra de votos, el financiamiento político, el gasto público y los perfiles y propuestas de los candidatos. Los miembros de la red somos varias organizaciones, entre ellos está el Instituto Universitario para la Democracia, la Paz y la Seguridad de UDPAS, el Centro de Documentación en Honduras, CEDOC,
el Foro Social de Deuda Externa, el FOSDE, la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, 100 Comunicaciones y Cáritas Honduras. Entonces, cada una de estas organizaciones que nos hemos hermanado en este espacio con el propósito de fortalecer y de dar encontrar algunos hallazgos y recomendaciones al proceso democrático primario, de cara a poder hacer algunas subsanaciones, proponer subsanaciones a los órganos electorales y a los entes responsables de cara al proceso ahora, general. En el caso del papel del Consejo Nacional Electoral, ¿cómo lo califica la red? Encontramos que la red, el Consejo Nacional Electoral, fueron dos instancias que se crearon, el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral, aparte de una anterior que era el Tribunal de Supremo Electoral. Se crearon dos figuras, pero no se ha dado el fundamento legal. No tenemos la misma ley electoral, una estructura del Tribunal Supremo Electoral que fue como base para el CNE y el Tribunal de Justicia. Eso dificultó el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral. Otras circunstancias también que han afectado ha sido la entrega tardía del presupuesto, la aprobación del presupuesto tardío, y también una tradición electoral que tenemos a nivel de país, en el cual prima la práctica electoral de las decisiones más tomadas a nivel de partido político que las decisiones tomadas a nivel de Consejo Nacional Electoral. ¿Se concluyen ustedes que está, aquí dice, estructura altamente partidizada, el CNE? Correcto, o sea, aunque los miembros del CNE son nombrados por el Congreso, pero siempre hay un criterio partidista, la participación de los partidos políticos en estos cargos del Consejo. Y en la práctica logramos ver nosotros que aunque algunas, bueno, y toda la población, toda Honduras fue testigo de eso, que aunque algunas decisiones se tomaron a nivel del Consejo Nacional Electoral, primó la decisión de los partidos políticos. Prueba de ello, el tema de la entrega de credenciales sin nombre. Aunque había una decisión del Consejo Nacional Electoral de entregarlas con nombre, primó la decisión de los partidos de entregarlas en blanco. Eso es un cheque en blanco para los procesos de veeduría, el conteo de las actas, porque la base de todo el proceso electoral está en las mesas. Si no tenemos una transparencia en quienes están conformando, quienes garantizan que ese recuento de votos en la mesa sea transparente, desde ahí tenemos alguna debilidad en el proceso. Es por eso que ustedes proponen una ley electoral más directa, que genere más confianza en los procesos electorales, y también en el tema de cuidar urnas. ¿Qué propone la red? Sí, lo que se propone es eso, la conformación. Hay varias modificaciones que tienen que ver en la ley, desde la segunda vuelta electoral, desde también un tema que fue muy delicado en estas elecciones primarias, la transmisión de los resultados electorales, sí, el TREP, y la confirmación de las MER también, la conformación de las MER, que sea con personas que asuman el compromiso de que lo importante sea garantizar la voluntad ciudadana y no los intereses partidarios o de líderes políticos. Alguien que consideremos que le dé certeza, le dé seguridad a la población de que su voto va a ser respetado. Bien, entonces ustedes proponen que la TREP exista para las generales. Exacto, sí. La TREP fue parte del proceso, como mencionábamos, la disponibilidad tardía del presupuesto, sí, condicionó. Hubo un proceso de licitación, como todos sabemos, algunas empresas que se retiraron porque dijeron que el tiempo era muy corto, y por eso se hizo un proceso, como se llama, hecho en casa, que según la argumentación del Consejo Nacional Electoral, que tiene sentido, tiene validez en cierto sentido, es que era preferible tardar un poco en la entrega de los resultados, pero que fueran resultados creíbles. Pero eso es lo que genera esa incertidumbre en la población. Entonces, lo que se necesita es una transmisión de resultados expedita, pero también transparente y que genere certeza. El argumento del Consejo es de que no tiene sentido hacer una transmisión de resultados inmediato cuando esos resultados no son confiables. Es una mezcla entre ambas cosas. Una transmisión de resultados confiables, pero en el mismo tiempo. Perfecto. Gracias, Wilfredo Cervantes, muy amable, director ejecutivo de Cáritas Honduras. Gracias por atendernos aquí en Día Político de TSI. Hasta aquí el programa de hoy. Buenas noches.